Hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren en esta mañana, tanto aquí en la congregación, desde las instalaciones, pueden sentarse, desde las instalaciones de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, nuevamente el pastor Vladimiro Monroy, transmitiendo, predicando la palabra. Así que saludamos a nuestros seguidores, donde quiera que se conecten con nosotros, y que esta palabra en esta mañana, este mediodía, sea de gran bendición para sus vidas. Vamos a desarrollar el tema que dice lo carnal y lo espiritual en el crecimiento cristiano. Amén. Y ahora sí voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 2 versos 14 al 16. Y si usted está en su casa y está viendo esta transmisión, únase con nosotros y abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 2 14 al 16. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Amén. Pero vamos a empezar diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermano, no pude hablaros a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? Y andás como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son carnales? Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra con toda reverencia, Padre, y ahora nos proponemos, Señor, a predicarla como tú, Señor, decidas. Amén. Toca corazones, toca vidas, donde quiera que se encuentren, Padre, y si hay una persona o personas que todavía no te conocen, que este día sea el día de su salvación o su reconcilio. Si hay enfermos, Señor, sánalos, Padre, ahora mismo, para que puedan escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse en la iglesia. Lo carnal y lo espiritual en el crecimiento cristiano. Cuando se habla de crecimiento espiritual, se habla de madurez cristiana, de madurez espiritual. Es hablar de un proceso o un reordenamiento de nuestra manera de pensar y actuar de acuerdo al orden divino, al orden de Dios. Cuando no éramos creyentes, pensábamos en nuestra manera, hacíamos lo que sentíamos hacer, lo que satisfacía nuestro ego, nuestro yo. Pero ahora el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahora aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros pensamos ya no como carnales, ya no como la vieja vida, sino ahora como gente redimida, y pensamos desde el punto de vista espiritual, entonces hacemos eco en nosotros uno de los textos favoritos para mí, que es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, vivir en lo espiritual es vivir bajo la guianza de Dios y procurar que en todo sea agradado el Señor, agradarle a Él, ya que el hombre por naturaleza busca en todo agradarse a sí mismo. Ya dije, alimentar su ego, su yo. Y de acuerdo a los textos leídos, Pablo se encontraba en un dilema, en una situación difícil, porque había gente entre los corintios
Y no solamente los corintios, también más adelante exhorta a los gálatas y les dice que cómo es posible que habiendo ya con tanto tiempo de servir a Dios, de creer en Cristo, de profesar la fe cristiana, y que ahora sigan todavía viviendo carnalmente. Y además los corintios tenían hasta dones espirituales. De ahí que, tomando como base dicha experiencia apostólica, podemos hablar de 3 grados de madurez espiritual. Ya lo vamos a hablar esta mañana. Primero, cuando se impone lo natural. Segundo, cuando toma lugar lo natural. Y tercero, cuando lo natural no alcanza a asimilar lo espiritual. Entonces, el primer punto dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice Pablo, son locura, y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Uno de los textos que constantemente se me oye a mí. Entonces, y aquí Pablo habla del contraste entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural tiene lo propio de su naturaleza humana. El hombre natural tiene todas las características que lo separa de Dios. Simplemente hablemos con gente que no es creyente, todos tenemos amigos, vecinos, compañeros que no profesan la fe cristiana, y sus ideas son totalmente distintas a nosotros. Su forma de pensar, su lenguaje, la forma como se expresa. No dudo que hay gente educada que, aún no siendo creyente, no siendo convertida, son muy educados. Y hay otros también que tienen un contraste. Algunas veces he dicho que cuando yo tenía como tal vez unos 18, 19 años en mi país, había un candidato a diputado que visitaba a la familia porque andaba en busca de votos, o a los amigos. Como siempre, en tiempos de campaña, todo el mundo se acerca a la gente, aunque después se olvide. Y era un hombre tan pulcro en su lenguaje, cuando salía en la televisión, cuando lo entrevistaba, un lenguaje tan nítido. Pero hay un dicho que dice: si querés conocer a Andrés, viví con él un mes. Yo trabajaba de agente vendedor, y por la amistad que había y cómo él andaba en busca de votos, pues yo vendía libros. Y un día le ofrecí una enciclopedia, y ni 2 veces dijo la compró. Él quería, pues, mientras pasaban las elecciones. Ganó, ya estaba el flamante diputado en el Congreso. Los pagos eran de 25 quetzales al mes. La enciclopedia andaba como 300, 350 quetzales. Y empezó a atrasarse en los pagos, y atrasarse. No pagaba. Iba a los cobradores, le llamaba. Un día me dice el gerente de ventas: señor Monroy, este cliente es suyo, vaya a hablar con él. Bueno, pues como era amigo, todo. Iba yo al Congreso, los guardaespaldas me recibían con las pistolotas ahí, y no había manera. Y cada vez la cuenta subiendo. Pues un día, como yo conocía su casa, porque en el contrato me había puesto la dirección, pues fui y lo esperé al mediodía. Como 2 o 3 carros van llegando llenos de guardaespaldas, y cuando él me ve y los guardaespaldas sacaron, ya sabes cómo él les dijo así, y él, para que no lo avergonzara, se acercó a mí y me dio una regañada que usted no se imagina, con palabras, todo lo diferente, todo lo distinto a como hablaba en la televisión. Búsquenme en el Congreso, yo aquí vengo a descansar, esta es mi casa, pero
Y ahí ellos se oían los guardaespaldas. Yo cansado estaba de irlo a buscar al Congreso. Para no cansarles, yo tuve que pagar esa cuenta. Los 25 quetzales mensuales yo los pagaba porque dije, si sigo pues, conociendo ese tipo de gente. ¿Okay? Pero repito, esa es la gente que se conoce como doble moral, de doble moral. Cuando hablaba en la televisión, cuando visitaba, wow. Cuando uno viene a Cristo, el apóstol Pablo dice, ya lo dije, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que dice todas son hechas nuevas. Amén. Porque ahora somos gente transformada, somos gente distinta. Ahora no hablamos nuestro lenguaje propio, sino que ahora hablamos el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del Espíritu. Ahora nuestra relación es diferente, aleluya, bendito Dios, cuando realmente ha habido una conversión genuina en la persona. Entonces la naturaleza, cuando no se es cristiano, está corrompida por el pecado. Lo espiritual es locura. Cuando uno le habla a Cristo, acérquese usted, trate de... Me decía una hermana al principio que difícil es ahora para evangelizar. Que la gente no quiere escuchar nada del Evangelio. Eso lo decimos nosotros ahora. Pero en todo tiempo el Evangelio ha sido rechazado. En todo tiempo ha habido rechazo para la palabra. Gracias a Dios ahora no nos persiguen. No nos meten presos por predicar la palabra. Como en los tiempos bíblicos. Como en el tiempo del Antiguo Testamento. Al profeta Isaías dice que lo aserraron, murió aserrado por predicar la palabra. Y así eran sacrificados también los profetas. Vemos ya en el Nuevo Testamento el primer mártir de la fe, a Esteban. Cómo murió Esteban apedreado. ¿Y por qué no decir de Cristo? Pablo fue decapitado en Roma. Fue llevado preso a Roma. Y allá el emperador, como no encontraba una forma de que acusarlo, se dice que el emperador se inventó un incendio. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la historia. En Roma. Y acusaron a Pablo de ser el cabecilla de ese incendio para tener base para poder decapitarlo. En todo tiempo el Evangelio ha sido perseguido. En todo tiempo ha habido gente que ha sufrido por la causa. Para que usted y yo en esta mañana estemos aquí adorándole al Señor libremente. Ha habido gente que ha pagado un precio, el mayor precio obviamente lo pagó Cristo. Pero ha habido gente que ha muerto. Y si no pensemos en los lugares, en otros continentes, cuántos misioneros han muerto, han sido apresados por llevar la palabra a donde no ha sido o no está siendo predicada. ¿Por qué? Porque, repito, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Cuántas veces decimos que si realmente la palabra del Señor se predicara y la gente escuchara la palabra como debe de escucharse, pusiera atención a la palabra, no habrían cárceles, no habrían tantos millones que se gastan los gobiernos en jueces, en cárceles, en centros de corrección? Y todo ese dinero podría ir a hospitales, a causas, a otras causas, colegios, escuelas, asilos de niños, asilos de ancianos. Pero ¿cuánto dinero, millones se gastan? ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, para robar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad que como cristianos, como creyentes transformados por el poder del Evangelio, nosotros tenemos nuestra responsabilidad de hablar de Cristo, de predicar. No importa si nos lanzan, si nos tiran los folletos o los tratados. Yo he visto cómo incluso delante de mí los hacen así y los tiran. Pero también hay gente que escucha. Y como decía en la mañana,
escuchan la palabra, tal vez no vengan con nosotros, pero allá van a reconciliar, a aceptar. Decía un pastor, amigo mío, mi obligación es predicar la palabra, no importa si no se quedan aquí, se van baleados, decir, pero por allá van a caer, quizás en otra iglesia, quizás en otra congregación, pero lo importante es predicar la palabra. En todo tiempo la palabra, el evangelio ha sido perseguido, porque repito, el hombre natural. Y mucho tenía que ver también el testimonio de los corintios. El apóstol Pablo les dice, estoy asombrado que con cuánto tiempo. A los Gálatas les dice incluso que todavía siendo adultos, que ahora siendo adultos, pudiendo comer carne sólida, dejan que darles todavía lechita. Entonces, hermano, cuando se impone lo natural, cuando lo natural se impone, pero es ahí donde entra el poder del evangelio, el poder de la palabra, el trabajo de nosotros. El segundo punto es cuando toma lugar lo sobrenatural. En cambio, dice Pablo, lo espiritual, que somos nosotros, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Porque dice el apóstol, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y el profeta Daniel me encanta tanto cuando dice, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento y las estrellas a perpetua eternidad. Así que nos juzguen, que nos digan locos, que nos digan fanáticos. Aquí mismo he dicho que yo salí de mi pueblo en el año 69, tenía 18 años. Y como todos los que debemos salir de nuestra tierra, había gente que desconocía qué hacía yo. Y ahora con las redes sociales, cuando se han dado cuenta que soy pastor, no ha habido gente que pues se ha sorprendido, porque no esperaban eso de mí. Amén. Quizás esperaban que yo tuviera otra posición secular. Amén. Pero, ¿por qué? Repito, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces, pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no él. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo siempre digo que usted y yo estamos aquí. Y todos los que están escuchando esta palabra en cualquier lugar del mundo, ya sea que esté en una congregación, ya sea donde quiera que se encuentre, usted y yo estamos aquí por inteligentes. ¿Qué pasó? Amén, aleluya. Usted y yo estamos aquí por inteligentes. Amén. No parecemos pentecostales, ¿verdad? Dejamos el pente en el costal. Esto es para que suenen los panderos y para que, si es posible, salten de gozo. Aleluya. Porque usted y yo estamos por inteligentes. Aleluya. Porque no somos cualquiera. Sí. Un maestro de escuela de instituto bíblico, mis primeros años, nos platicaba que mientras él se llegaba la hora de las clases para entrar a dar la clase al instituto, pues estaba, creo que cenando en un restaurante. Y llega un borrachito y le pide para un trago. Y el profesor le dice, no, para un trago no te puedo dar. Pero si quieres comer, pide lo que quieras, yo te invito. Aquí, no, yo quiero para un trago. No, para un trago no te doy. Pero yo, ¿y por qué no me puede para un trago si un traguito cualquiera se lo toma? Le dice el borrachito. Y le dice el maestro de Biblia, pues por eso yo no me lo tomo, porque no soy un cualquiera, porque soy inteligente.
Pero me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los panteros? Aleluya. Sí. Están atentos a la palabra, se están absorbiendo la palabra. No lo queremos interrumpir. Se les olvida que estamos transmitiendo, que la gente vea que aquí hay vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. El hombre espiritual es el que ha experimentado un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Ahora es una nueva criatura, es una nueva vida. Es el que tiene capacidad para entender lo espiritual porque ahora tiene, dije, la mente de Cristo. Ahora somos inteligentes. Aleluya. Se dice que los más grandes inventos que ha habido en la historia, que han beneficiado tanto a la humanidad, han sido precisamente por gente de mente creyente, por gente iluminada por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces el hombre espiritual puede entender la dimensión de la santidad de Dios. Cuando entendemos la dimensión de la santidad de Dios y adorarle en espíritu y en verdad, el hombre espiritual se rige por la sabiduría divina, no por la sabiduría humana. La sabiduría del mundo nos sirve para las cosas del mundo. Claro, si queremos tener una vida digna, una vida que no seamos avergonzados de nadie, si deseamos una casita, un carrito, una buena posición, es la sabiduría del mundo, que también la necesitamos. Porque acuérdense que Cristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero la sabiduría del mundo le sirve para las cosas del mundo. El hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu, las cosas espirituales. Y Juan dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Así que a medida que se crece en madurez espiritual, porque a los corintios le faltaba madurez espiritual. ¿Por qué ve usted que hay gente en las congregaciones que no avanza, que tienen 20, 30 años, en el Evangelio no hay avance, no hay crecimiento, porque se estanca? ¿Por qué se estanca? Porque la verdad que no ha habido un cambio, han entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en sus vidas. Ha entrado la palabra, han entrado a la iglesia, pero nomás a la iglesia. Pero aquel que realmente se ha convertido, se ve el fruto. Se ve el fruto. En las escuelas hay gente que no pasa de lo mismo. Mientras otros avanzan, otros no pasan de lo mismo. Repitiendo clases y repitiendo clases. Pero aquellos que se esfuerzan, avanzan. Amén. Y ya cuando los que avanzan, gradúan o están en otras posiciones, los otros se sienten como con envidia, pero tuvieron la misma oportunidad. La misma oportunidad. Todos hemos tenido la misma oportunidad en Cristo. Todos tenemos la misma oportunidad. Que unos avanzan más que otros. El problema de los corintios que eran más carnales que espirituales. Y por eso Pablo los exhorta fuertemente. Entonces, así que a medida que se crece en madurez espiritual, el hombre espiritual va perfeccionando la facultad de discernir. Dice Pablo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y el mal. Por el uso, estamos usando nuestros sentidos, le estamos dando trabajo al cerebro. ¿Ha oído usted la anécdota de la venta de cerebros? No. Sí. Sí. Había una tienda que vendía cerebros. Uno valía $1,000, el otro valía 500, el otro valía 100. Y entonces llegó una persona y dijo, ¿y cuál es la diferencia? Él se fue por el que valía 500. Y
pero ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa, le dijo, es de que este es de 100. Pero él se fue por el otro y le dijeron que el que estaba mejor era el de 100. Ah, no, yo quiero el de 500. ¿Y por qué quiero el de 100? Porque no está usado. Los otros están usados, por eso esta no está usada. ¿Sí? Por eso estaba barato, porque no estaba usado. ¿Entendió, no? Por eso se dice que con todo respeto, dice que muchos de los latinos no avanzamos porque no ponemos atrás el cerebro. El otro pensó que el otro valía 500 porque estaba mejor, era más inteligente. El de 1000 también, pero resultó que el otro no estaba usado. Así que pregunte usted cuánto uso le da a su cerebro. ¿Qué dijimos hace un momento? Que aquí estamos por inteligentes. Amén. Amén. Otra vez. Aleluya. Muy atento. Dice que por inteligentes, mis hermanos, están muy atentos. ¿Verdad? Están muy atentos a la palabra por inteligentes. Bueno, pues ojalá, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, de manera que yo, hermano, dice Pablo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún siguen siendo carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. La vida espiritual únicamente se puede vivir cuando se es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Somos guiados por el Espíritu. Señor. Y los corintios se habían quedado en la niñez espiritual. Pablo esperaba otro nivel de ellos. No siempre es el tiempo, dije, ni lo mucho. Ha habido gente en todas las iglesias, porque a mí me lo han dicho. No, que yo tengo 25 años aquí en la iglesia. Como que dice, tengo 25, tengo derecho. Tuve que decirle en una ocasión a alguien, aquí no estamos por señoría. En las compañías, en las fábricas cuenta la señoría, el tiempo que se tiene de trabajar. Pero aquí no estamos por señoría. Al contrario, la Biblia dice que los primeros podrán ser los últimos y los últimos serán primeros. Así que no cuenta 25, ni 30, ni 40, ni 50. Lo que cuenta es cómo estamos viviendo ahorita. Cómo estamos viviendo en este momento, eso es lo que cuenta. ¿Estamos listos? Como decimos, si suena la trompeta en este momento. Amén. ¿Estamos listos para volar con el Señor? Amén. Eso es lo importante. Así que no cuenta los años, no cuenta el tiempo. Aquí no se da por señoría, así le llaman en las compañías, por señoría. En otro lugar le llaman por antigüedad. No es que no se valore la antigüedad, claro que se valora. Pero no por eso. Los corintios se habían quedado, y Pablo les tiene que exhortar fuerte. Se habían quedado en la niñez espiritual. Por tanto, puede verse que Pablo se sintió frustrado, porque él necesitaba más apoyo para que el evangelio se siguiera predicando, para que la obra de Dios avanzara. Y en vez, imagínense, como en las escuelas, que a veces si un alumno, por ejemplo, se va quedando atrás, el maestro por pedagogía tiene que atender a ese alumno para ponerlo al mismo nivel, pero eso hace que se atrase un poquito, porque en vez de avanzar, entonces, así que a los corintios le faltaba lo que dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Tenemos un privilegio. Imagínense el privilegio que tenemos los cristianos de ser nacidos 2 veces.
nacido dos veces. Sí, amén. Eso es grande. Doble nacimiento. Doble nacimiento, sí, Señor. Así que la leche y la comida sólida, ambas son nutrientes. Pero la leche es más común para los niños en sus primeros años. Los corintios se habían quedado en el nivel infantil y ya se debían actuar como adultos. ¿Cuántas veces pasa que aún nosotros como padres, gracias a Dios en mi caso no ha sido así? Hijos grandes que ya deberían estar trabajando, responsables, y todavía tratándolos como niños. El otro día escuché de un hijo que estaba demandando al papá, ya hijo como de 38 años, 30, porque el papá lo estaba echando a la casa. Si no aportaba. Entonces, mucho tiene que ver también de nosotros, cómo criamos a nuestros hijos, con qué autoridad los criamos, los enseñamos desde un principio. De un principio. Enseñarles, pues si les damos todo los hijos quieren, entonces nos van a valorar. Yo tenía 13 años. Cuando salí del 6º grado de primaria, me fui a un pueblo como a 300 kilómetros, no porque tuviera necesidad, sino porque yo quería ver que aprender algo. Y sí, no me fue tan bien porque pues, había gente que me trataba mal. Era un niño indefenso. Yo miraba incluso que la comida que usaban entre la familia, que se sentaban a comer de las sobras, me daban mi comidita. 13 años. Pero el papá siempre me dijo, si quieres ir a probar, anda a probar. Y me dijo, si te va bien, gracias a Dios. Y si no te va bien, aquí está tu casita. Así me dijo, pero nunca me quitó el impulso. Pero hay padres que todavía tienen hijos adultos, grandes ahí, que en vez de mandarlos a trabajar, ya le digo, esa persona estaba demandando al papá porque lo había echado a la casa, ya tenemos 38, 40 años. Y yo creo que el juez le dio la razón al papá. ¿Sí? Así que entonces, eso pasa, hermano. Eso pasa. El carácter cristiano tiene que tener carácter también para decir esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Sí? Aleluya. Cuando venía la feria del pueblo, y yo sé que algunos que me están escuchando en mi pueblo, tal vez tienen razón, porque es cierto. No éramos cristianos, obviamente. La feria del pueblo en enero. Bueno, si quieren tener dinero para la feria, pues hay que trabajar en la agricultura. Para los que me escuchan y saben, no sé si en México, El Salvador, Honduras, pero allá decimos aporrear maíz. No había maquinarias como ahora. Y entonces a puro palo uno sacaba se desprendían los granos del frijol y todo eso. Y decían, pues si quieren dinero para la feria, pues ahí está. A trabajar. A los hijos no hay que darles todo fácil, porque después, olvídense, no se le acaba con ellos. Y eso es lo que Pablo quería, que los corintios fueran gente madura, que valorara. Pero hay gente que, una cosita chiquita así, pequeñita, la hacen grande. Y por eso usted me escucha constantemente decir que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo reaccionamos a la hora que algo no nos parezca? Ahí se ve el termómetro espiritual. Durante la pandemia que predicamos allá afuera, yo siempre dije, el coronavirus es el termómetro espiritual que vino a medir la temperatura espiritual de los cristianos. Y prueba de ello que aquí en todas las iglesias hay gente que ya no regresó.
Porque el coronavirus vino a medir el termómetro espiritual de los cristianos. Pero gloria a Dios por lo que estamos aquí, porque pues, pasamos la prueba. Amén. Así que para desarrollar el proceso de crecimiento, madurez espiritual, se necesita perseverancia y ser coherentes en todo cuando se tiene que ver con nuestra relación con Dios. La constancia en congregarse, en estudiar la palabra, en orar, en practicar la comunión con los hermanos y practicar una vida de servicio a Dios y al prójimo. A todo eso se le llaman disciplinas espirituales. Pablo hablaba también de las personas que deberían comportarse como adultos y siguen actuando en algunas áreas como niños que deberían dejar de leche y comer comida sólida. Por último, una persona le dijo al pastor: hoy, pastor, que no me gustó el sermón. Así le dijo. Y el pastor le contestó: sí. ¿Sabe que al diablo tampoco le gustó? Pablo decía: hoy sí que no me gustó el pastor. Pablo decía: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así tomarme aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Porque está la palabra así. Hermano, dice Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Nadie que ponga la mano sobre el arado es digno de mirar atrás. Así que dije que aquí estamos, ¿por qué? Inteligentes. Aquí estamos por inteligentes. Aquí estamos por valientes. Amén. Porque el reino de los cielos es de valientes. Son los valientes los que arrebatan al reino. Amén. Aleluya. Así que nos ponemos de pie. Vamos a estar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra que ha sido predicada haya penetrado, haya entrado, Señor, en los corazones. Que no haya entrado en saco roto. Esperamos, Padre, que en este momento, si hay alguien que quisiera, si yo me quiero acercar más a Dios, yo quiero tomarme la mano del Señor. Aleluya. Aquí está el altar. Pueden pasar en el nombre de Jesús. Pero no lo piense dos veces. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos en esta hora quieren crecer, quieren tomarse la mano, quieren ver la mano de Dios en sus vidas? En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Oramos también por los que están en línea. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón todavía, en este momento repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero, Señor, una nueva vida. Si tú estás diciendo esa palabra, como decimos siempre, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Busca una iglesia, una congregación donde puedas crecer, donde te puedan ayudar. Y si no sabes cómo hacerlo, déjanoslo saber. www.iglesiacomunidadcristiana.org www.iglesiacomunidadcristiana.org. En YouTube también. Amén. Aleluya. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la calle de la Igual 21 igual. Nuestros servicios son martes y domingo, martes y viernes 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, lunes escuela de teología. Aleluya. Así que por oportunidad, falta de oportunidad y por falta de palabra, no te pierdes. De ti depende, en el nombre del Señor. Vamos a orar por las personas
Y luego, pues como siempre, nos quedamos con la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en este momento, Señor, por aquellas personas que se han entregado a ti, Señor, a través de esta palabra. Señor. Aquellos que han reconciliado, Señor, en el nombre de Jesús. Reconciliar. Padre, O se entregaron a ti. dale la oportunidad de servirte, de crecer Ayúdanos, Padre. en el nombre de Jesús. Espíritu Aleluya. Santo, ministro. Quizá nunca le vamos a Guía, ver en esta tierra, a lo mejor sí. porque tú eres el único que nos Pero guía. que un día, Señor, nos vamos en el cielo, de eso no hay duda, nos vamos a ver. Gracias, Señor. Así que en este momento oramos también por los enfermos en los hospitales, por los doctores que les dé sabiduría. Oramos, Señor, por las autoridades, porque eso nos mandas en tu palabra. Oramos por el gobierno, por el presidente, por los presidentes de nuestros países. Oramos, Señor, para que, Dios mío, tomes el control mientras tú vienes por tu iglesia. Señor, que se salven las más almas que se puedan salvar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, nuestra próxima transmisión será el jueves entre las 10 y 10:30 de la mañana desde la casa pastoral, amén, la oficina. Pero ahorita vamos a despedirnos de las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. Y nos vemos la próxima.